Maestros, muy buenas noches. Para dar inicio, entonces le doy nuevamente la bienvenida a esta cuarta jornada de curso de taller virtual. Y el día de hoy, la frase es la siguiente: los educadores son artistas, la educación es una obra de arte. Espero entonces de que esta sea una noche muy provechosa para todos ustedes. Es así que le doy pase ahora sí a nuestro expositor, el magíster Jorge Luis Vázquez Velázquez. Sí, gracias, Marianela. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, queridos y queridas participantes. Les doy la más grata bienvenida también a esta cuarta jornada. Espero que se sigan integrando. Entonces, vamos a avanzar el día de hoy. Continuamos y hoy día terminamos con el tema número 4 respecto a la planificación curricular, pero en esta oportunidad nos toca ver ya todo, aterrizar en el tema ya de la clase en sí, ¿no? La planificación de una clase. Entonces, hemos visto toda la concepción del modelo híbrido en horticultura, hemos visto la planificación de la evaluación diagnóstica de entrada, hemos visto la planificación anual en horticultura, hemos visto también la planificación de nuestras unidades o de experiencias de aprendizaje, proyectos o módulos, y hoy terminamos esta parte de la planificación, ¿correcto? Entonces, como es costumbre, y lo habíamos indicado ayer al terminar, se dejó la tarea de que el día de hoy socialicemos un avance, o de repente ya hemos concluido con la planificación de nuestra unidad o de nuestra experiencia de aprendizaje o proyecto o módulo. Ustedes tenían o tienen esa libertad de elegir con qué tipo de planificación les gustaría trabajar, ¿no? Entonces, o también terminamos el día de ayer por la noche tratando de ver, de llenar conjuntamente un modelo de planificación híbrida, ¿no? Entonces, a lo mejor los que han terminado, dijimos que podrían ir terminando, es el momento de socializar. Socialicemos como quien retroalimentamos en este momento. A ver, participaciones, hasta que se animen de repente o vayan preparando, de repente nuestros amigos de las regiones Puno, Cusco, Arequipa, y se animan, voy a proyectar un momentito pantalla para hacer una pequeña introducción y luego dejo de compartir y empezamos a conversar, ¿correcto? Bien, entonces estamos en el día 4 y quiero iniciar con este video para ver qué idea nos da sobre el tema de planificación, ¿no? A ver, atentos. Bien, ¿qué les pareció esta iniciativa, esta experiencia respecto a esta práctica en el lenguaje musical que podría
implementarse este tipo de situaciones con nuestros estudiantes. A ver, hemos de repente usado algunos tipos de estrategias didácticas de esta manera en nuestra práctica pedagógica. Hemos visto un ejemplo con el lenguaje musical, ¿no? Cómo nuestra clase la podemos convertir en lúdica, en dinámica y divertida para nuestros chicos, para nuestros estudiantes, ¿no? La música, el movimiento, nos vamos preparando al movimiento y también en cuanto a la apreciación musical, ¿no? A ver, quisiera sus participaciones. Muy buenas noches, colegas, a nivel de nuestros 25 departamentos del Perú, deseando que se encuentren bien con esta situación de la pandemia y también un saludo previo a su digna persona, estimado ponente. Sí, muy interesante porque en cierta forma también a la vez está integrada con una actividad física, ¿no? Entonces eso ayuda bastante para una motivación, para una actividad que se puede llegar, que ya no es necesario de que de repente haya una motivación tan que a veces son rutinarias, pero esas actividades que también integra a algunas áreas, que también facilita para que el estudiante esté motivado para que pueda iniciar la actividad de nuestra área. Claro, por supuesto. Mire, bueno, yo puedo decir, no tengo un piano o un instrumento musical en mi colegio de la naturaleza que me estoy viendo en el video, ¿no? Pero puedo usar de repente un equipo de sonido, ¿no? Con la música, o si es que lo tengo mejor, o aprovechando, si yo soy músico, yo puedo tocar el instrumento y motivarlo a mis estudiantes, ¿no? Entonces, hay una serie ya de ideas, de alternativas, de estrategias que nos puede dar luces este video que acabamos de observar. Maestro, muy buenas noches. Colegas todos, muy buenas noches. El saludo desde la ciudad de Huancayo. Muy interesante, maestro, ¿no? De aperturar tal vez la iniciativa con nuestros estudiantes ahora en esta manera que de repente vamos a empezar de manera presencial, ¿no? Y como usted dice, si es que no tenemos un instrumento musical, ahora hay tantos instrumentos o herramientas virtuales que podemos utilizar, como hice también con otra música. Interesante, maestro. Muy bien, y yo estoy seguro que ustedes también en su práctica pedagógica tienen un montón de ideas o han puesto en práctica muchas situaciones, muchas actividades o muchas experiencias que realmente han motivado o motivan o transmiten esa predisposición hacia el aprendizaje en arte y cultura. Por eso decíamos en las noches anteriores que estamos con un área tan bonita, tan dinámica, tan lúdica, que podemos convertirla en muy significativa e inolvidable para nuestros estudiantes, ¿no? Y seamos realistas, que nos asignan pues 2 horas pedagógicas de 90 minutos y hay que aprovechar, optimizar al máximo y hay que planificar, por supuesto, de una manera pertinente, viendo qué es lo que tenemos que promover y cómo tenemos que ayudar a lograr el desarrollo de las competencias. Entonces, mire, no de repente tratemos de ser tan rigurosos, tan exigentes, como que estuviéramos formando artistas profesionales, sino experiencias que para el chico le ayude o para nuestros estudiantes les sirvan para promover ese pensamiento crítico, analítico, creativo, divergente, ¿no? Eso es lo fundamental en cuanto a nuestra área de arte y cultura, tal cual nos señala incluso el currículo nacional, ¿no? Bien, a ver, la maestra Marilyn Rubí. Buenas noches, profesor Luis, colegas todos. Me parece una dinámica muy bonita, ¿no? ¿Ya? Y también se puede trabajar como proyecto. Hay algunos profesores que no solamente son de arte, también son de educación física. Claro. Podemos trabajar como proyectos. Se interrelaciona la interdisciplinaridad. De la pandemia, ¿no? No se puede tocarse con los demás entre alumnos, ¿cierto? Entonces lo podemos trabajar de esta forma con los alumnos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Muy bien. A ver, Miguel Ismodes, ¿qué nos dice respecto a su planificación? ¿Cómo va avanzando? Sí, maestro Magíster, buenas noches. Colegas, buenas noches. Un saludo desde la ciudad del Cusco. Bien, lo que quiero manifestar, maestro,
en realidad sí puedo yo observar, ver todo lo que usted nos está proveyendo ¿Ya? para tener en consideración, ¿no? Para nuestras planificaciones. Sin embargo, le comento que ya hemos empezado nosotros con lo que es la revisión del PAD, del PI, Ajá. etcétera, y estamos constantemente en eso. Tenemos un horario riguroso de 8 a 1 de la tarde, y tengo otra institución más en la cual estoy revisando también la tarde. Entonces es un poquito difícil de poder haberlo armar hasta este momento, las planificaciones y todo eso, maestro. Sin Sí. embargo, he podido observar el video que dejó usted como tarea, ¿no? Y habla mucho al respecto de la planificación curricular, ¿no? Es un video más o menos de 1 hora 50 y tantos. He podido revisar y es muy interesante, maestro, las cosas que usted puede vertir en este video de YouTube, ¿no? Eso es, Sí. maestro. Muy bien, gracias maestro Miguel. Un abrazo hasta el Cusco. Hay varios participantes de la región Cusco, al igual que también a nuestros demás participantes de otras regiones. Bien, efectivamente, claro, ahorita todos estamos integrándonos a las labores y está empezando pues el trabajo colegiado, ¿no? La revisión de los instrumentos, el PI, ¿no? Está el PAD, el reglamento interno, se está ajustando, se están armando comisiones y luego se empieza a ver el tema de la evaluación diagnóstica y luego ya la planificación, ¿no? Sin embargo, también hay que ser conscientes que los días van corriendo. Entonces, no nos saturemos a última hora. La idea es que a través de este taller vayamos ya recogiendo todos esos insumos y si bien es cierto, no los concluimos al terminar el taller, de repente al 100%, pero ya tenemos todo un avance para que demostrar que hemos aprovechado el tiempo y que me va a ser más fácil el trabajo, más viable el trabajo de planificación. ¿Ya? Entonces le digo esto porque estoy escuchando que este año va a haber bastante hincapié en el tema de los monitoreos, de las supervisiones, ¿no? Entonces hay que estar preparados para ello. Por eso les estoy señalando cómo incluso las documentaciones que debemos tener y demostrar que realmente nosotros como arte educadores estamos preparados para ello, ¿no? Entonces, y todos los cuidados que se tenga que tener con los chicos en esta pandemia, eso vamos a hablar también a partir de mañana. Bien, Profesor Jorge, maestra Sonia, profesor, buenas noches. sí, buenas noches. Este video me ha hecho retroceder 7 años más o menos atrás, que recuerdo que trabajé lo que era el mercado persa, ¿no? Lo trabajé porque el mercado persa viene en dibujos animados. Primero los hice ver en dibujos animados y luego ya le puse la música sola. Entonces ellos identificaron en qué momento entraba el califa, en qué momento entraba la princesa, en qué momento los que amaestraban las serpientes, los vendedores, los cantantes. Entonces recordaban lo que habían hecho el tema de percepción. Y luego trabajamos lo que es la expresión corporal rítmica, que es lo que hemos visto ahora con la pelota. Y cada grupo trabajaba el mercado persa, trabajando un poco de teatro y usando las carpetas para los sonidos, carpetas, zapatos, borradores, lapicero, y cada uno creaba su coreografía del mercado persa, ¿no? Algunos hasta hacían el vaivén de la mueca de la bailarina, esa como la de Mi Bella Genio, hacían su mueca porque supuestamente en ese momento entraba la doncella o la princesa. Me hizo recordar y en verdad muchas gracias porque lo voy a volver a retomar. Hace 7 años que no hacía, eso lo hice una unidad con 4 actividades y muy buena porque
la música clásica a veces no la comprenden algunos chicos porque no se enseña a escuchar desde pequeños, ¿no? No quiere decir que es una música selecta, indiscutiblemente que no, al contrario, ayuda mucho, pero hay que enseñarla a comprender. Porque, por ejemplo, yo estuve buscando significados de caballería ligera, que es una de las que me apasiona a mí, Claro, sí. pero la leí. Y al leerla se las conté a los chicos, ¿no? Y entonces ellos percibían en qué momento entraban los caballos, en qué momento llegaban a salvar, ¿no? Entonces, sí, gracias maestro, en verdad, voy a volver a retomar esa unidad, voy a buscarla. Ah, ya, muy bien, mire, ve. Entonces ha servido este video para recordar y volver a tratar de preparar esta vivencia, ¿no? Qué importante. Bueno, sí, pues de repente, si yo veo que a lo mejor todavía no puedo trabajar con la música clásica, porque hay músicas clásicas que son también muy dinámicas, que rápido lo motivan al estudiante, así como hay otras que podrían ser un poco pesaditas por el tema de que no están preparados muchos de nuestros estudiantes para la apreciación musical, sobre todo la música clásica. Entonces, puedo usar también otro tipo de ritmos musicales, ¿no? Ritmos de mi propio pueblo. A lo mejor yo saludo a los maestros, por ejemplo, de Puno, cuando clausuramos nuestros eventos, siempre se presentan con sus números artísticos y canta lo propio, lo suyo. Entonces, también pueden usarse algunos ritmos propios de la zona, del país, ¿no? Bueno, o algunos otros ritmos que podrían estar en moda a lo mejor, o que puede ser de preferencia del estudiante. Ese es un tema ya de planificación y de uso de recursos y materiales adecuados. ¿Correcto? Muy bien. Me parece que alguien más quiso participar. Sí, profesor, buenas noches y Maestra colegas. Cesmila, buenas noches. Soy de Lima, bueno, ya desde niña de mis 6, 7 años estoy en Capital, mis padres me trajeron acá, pero yo he estudiado en la sierra, en Ancash, y pues me recuerdo de mi profesor de primaria en esos tiempos, ¿no? Aquí en Lima ha sido ya diferente el aprendizaje, pero me acuerdo que mi profesor, a lo menos en primaria, combinaba ese ritmo, ese movimiento, con la música tradicional del sitio, de la localidad, y por ejemplo a nosotros nos llevaban a pasear en los ríos, y el profesor se metía al río cuando no tenía caudal, y nosotros chapábamos pues mariposas para el área de CTA, coleccionábamos mariposas y con miedo pasábamos porque a veces hay muchos preficios, ¿no? Sobre el duende en los poblados tradicionales, ¿no? Y con miedo mirando las rocas, saltábamos en las piedras, pero íbamos cantando. Y me acuerdo que cantamos el gato ronrón. Y cuando ya recogíamos las piedras, recogíamos los animales y algunos pedazos de leña, de plantas así autóctonas de la zona, y salíamos al patio, y en el patio correteábamos, y el profesor nos hacía sentar en círculos, íbamos contando cuentos y a la vez también danzando la canción del pueblo, y a la vez jugando con esas piedritas las cuentas. Y después nos llevaba a la pintura, a dibujar. Y después me plasmaba, por ejemplo, que habíamos sentido, ¿no? En ese momento del paseo, del canto, del juego de los círculos. Eso me acuerdo en primaria. Ya que en Lima ya es muy diferente porque ya es más material preparado por el docente, no hay mucha experiencia de salida, pero pues ahí el profesor nos enseñó, por ejemplo, a saltar, el desarrollo del motor fino, motor grueso, y también otro que, por ejemplo, hay un pelanco, ¿no? Un tipo cocha que era antes del pueblo, que abastecía el agua natural que venía de la Puna, y el profesor nos hacía hacer filas en todo el borde, y íbamos cantando canciones infantiles y a la vez saltando, y movimiento de brazos, movimiento de piernas. Entonces, creo que es la creatividad del docente, la planificación del docente, de qué manera podemos a lo menos dar el realce imaginativo, creativo de parte de nosotros, y también en el desarrollo de nuestros alumnos. Pero acá en Lima es muy diferente, en cambio acá los chicos ya no van, a veces ya no quieren escuchar ni el huayno, nada, Claro. ni las trompetas, y quieren mayormente música extranjera, y yo batallo porque tengo
alumnos venezolanos que no quieren ni saltar, que para qué voy a mover mi cuerpo, para qué voy a aplaudir. Entonces ya es otra cultura mezclada ya, pero eso no quiere decir que perdemos el ritmo, las tradiciones, las costumbres, los ritmos diferentes, los movimientos que tenemos que dar, y debemos a lo menos de repente crear coreografías, así como en el video se ha dado pues el uso de materiales, y a veces hay chicos que a veces los traviesos, como se puede decir, fabrican pelotas de papel en las aulas y a veces está que se tiran, ¿no? Quizás de repente ese material de que lo hacen los alumnos también se puede aprovechar como de repente como un material didáctico para poder realizar actividades. Sí, esa es mi apreciación. Y en cuanto al desarrollo de la planificación de nuestra área de arte, aquí en Lima estamos en plenas reuniones de colegiatura con los documentos de instrumentos, el PI, el PAT, el reglamento interno, y ahorita, por ejemplo, dejo salir de una reunión del UGEL del 02 sobre lo que es la educación híbrida y cómo debemos desarrollar y cómo vamos a planificar las sesiones. Eso estamos recién avanzando, pero falta bastante tiempo y estamos con la evaluación diagnóstica también, preparando para los alumnos la evaluación diagnóstica, la entrega de las carpetas de recuperación que los alumnos deben entregar, y también estamos pues en una evaluación a los jóvenes extranjeros de Venezuela que se están incorporando y tenemos que preparar exámenes de nivelación. Entonces estamos así prácticamente todo el día en la computadora. Sí. He salido a la 1, a las 2 de nuevo regresar y sigo también acá todo el día, ya mi vista ya está ya cansadita. Sí, definitivamente, yo entiendo, ¿no? La tarea es muy fuerte, yo admiro realmente esa labor que tenemos todos los maestros, pero hay que también de alguna manera cuidar, ¿no? Cuidar nuestra salud, cuidar también la salud de la familia y también de nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, sí, estamos en etapa de preparatoria, ¿no? De todo el trabajo que se viene en lo académico. Y es entendible, por supuesto, ahí me pongo del lado de ustedes. Han levantado 2 colegas más la mano, Segundo, Jaime Zabaleta, y después una profesora. A ver, primero Segundo y después la maestra que levantó la mano. Adelante, muy buenas maestro. Noches, profesor. Buenas noches. Y buenas noches a todos los colegas también de arte, los artistas, los creativos. En verdad, hablar del arte es muy bonito, y nosotros más cuando los que hemos estudiado la carrera y al momento de enseñar. Porque, profesor, es cierto que el video he visto y es muy interactivo, en la cual a nosotros nos da la facilidad para poder trabajar los diferentes lenguajes artísticos con materiales que están a nuestro alcance, que está a nuestra propia comunidad, a nuestra propia localidad. Tal es el caso que hablamos nosotros, por ejemplo, ya si hablamos antes, cuando yo he estado estudiando en una complementación, tenía la oportunidad de llevar la matemática recreativa. Cómo trabajar la matemática recreativa, el profesor Wilson Ortecho de la UNET, cómo nos enseñó. Y eso es que la matemática lo tienen miedo en los colegios, ¿no? Y más aún, bueno, nos dicen a nosotros los profesores de arte, ¿qué cosa van a hacer arte? Arte, curso de relleno, hay pérdida de tiempo, de repente, a veces hasta para poder adelantar en otras áreas. Y bueno, pero no sabiendo que si se enseña como debe ser, el alumno, el estudiante lo toma bastante cariño y se relaja. Es algo que nosotros lo hacemos, la danza creativa, la música creativa. Recuerdo mucho también dentro de la pintura, porque nos llevó un curso, tuve la oportunidad de llevar con la profesora, ayer justamente usted estaba diciendo, con la profesora Miriam Nemes, en el arte basado en una disciplina. Es un gran compendio, la Fundación Greti. Entonces, cómo a través de una lámina, de un almanaque, de un calendario, nosotros podemos hacer arte, y el alumno que pueda visualizarlo como una obra, donde ver los elementos estéticos, cuáles son sus sentimientos, qué es lo que le trae el mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no pongamos que en eso de repente enseñar significa tener materiales costosos.
Me refiero a cualquiera de las disciplinas. De repente, profesor, qué bueno, encontramos en artes visuales que tengan óleos, que tengan aceites, que tengan acrílicos. No, de repente con unas arcillas o tintes o pigmentos vegetales podemos hacer cosas maravillosas. Así es, sí. ¿No? Entonces, hablamos de música con el papel, cada uno una hoja de periódico, y hacemos música con esas hojas de periódico. Así con los es. bailes, con los sonidos, llevándose el ritmo, el compás, hacemos. La danza creativa, ya cualquier música que puede ser, dándole movimiento, entonces llegamos al propósito. Y después ya que el alumno comience a crear su propia obra artística. Entonces, esto, profesor, trayendo cola, que a veces también las cosas nuevas después nos olvidamos. Por ejemplo, en la nueva secundaria que se dio hace años, mucho se hablaba de las dinámicas. Inclusive salieron bastantes folletos, libros de las dinámicas que debemos trabajar con los estudiantes en grupo. Nos sacaba a nosotros en la capacitación en el pleno patio también a trabajar entre docentes para hacerlo con nuestros estudiantes. Después uno se olvidó, ya no se aplica. Y creo que nosotros en arte debemos aplicar todas estas dinámicas. Eso es lo que quería comentar, profesor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Gracias, maestro Segundo, por sus aportes muy importantes y reflexivos, por supuesto, ¿no? Sobre sobre el abanico de opciones que tenemos para trabajar y para usar como recurso dentro de nuestra práctica pedagógica. La maestra que levantó la mano, a ver quién fue, para darle el espacio y pasar ya a la explicación de hoy. Maestro Jorge y colegas todos, muy buenas noches. Con este video que observamos y me hace recordar bastante, me gustaría compartir esta experiencia que tuve hace 20 años atrás, porque mi persona se inició en el nivel primario. Ajá. Y lo que me facilitó fue ser profesora de arte y cultura. Mi especialidad es artes plásticas. Ajá. Llegué a una comunidad a trabajar y esa vez yo pues casi no utilizaba el cuaderno. Les comento la experiencia. Integraba todas las áreas y lo permite nuestra área y es una gran herramienta que tenemos los maestros de arte. Por ejemplo, cuando yo integraba las áreas de personal, ya las áreas no me estoy acordando tanto, a mis chicos de primaria eran pues multigrado. Los llevaba al río. A todo niño les gusta salir. Ahora también a los chicos de secundario que llevo, a ellos les gusta salir a los museos, a los centros arqueológicos y los llevo. Y lo que me sirvió bastante, por ejemplo, yo los llevaba al río con la finalidad en el campo, acá en las alturas, pues los niños eran descuidados en su higiene. Entonces yo los llevaba al río a recolectar las chaiguas, que son pescaditos bien pequeñitos, ¿no? Y debajo de las piedras encontraban ahí. ¿Qué hacía con ellos? Ellos pues a la gana, quien recolectaba más, cogían los pescaditos, las chaiguas. Y en ahí hacía matemática, ¿no? Contaban cuántos habían cogido cada de los chicos. Y llegando a una cierta distancia, nos juntábamos a contar las chaiguas y a diferenciar mayor, pequeño, porque era multigrado, según el grado que tenía. Esa vez yo enseñaba primero, segundo y tercero a los chicos, ¿no? Primeros graditos. Entonces, eso me facilitó bastante. Y luego de coger las chaiguas, veíamos el valor nutritivo que tenían estos. Y llevaba hasta mi olla a la orilla del río, ¿no? Y preparábamos un caldo de todo ese pescadito. Luego, después de que se terminaba todo eso, los niños tenían que lavarse. Y los bañaba hasta con jabón que me llevaba de acá del Cusco, ¿no? Y los chicos les gustaba, se cambiaban su ropita, lo lavaban, lo secaban y luego se servía un caldo, ¿no? Y estaba haciendo personal social, estaba haciendo matemática con los números, ciencia y ambiente, el valor nutritivo de los productos, y cuando regresaba al colegio también hacía arte y muchas veces regresábamos cantando. Yo no sabía en ese entonces el quechua, pero aprendí en esa localidad a hablar el quechua, ¿no? Hacíamos la transferencia del quechua al castellano, porque mis niños eran quechua hablantes. Y siempre me acuerdo de ellos. Y cuando llegamos decía, a ver, ¿qué escena les ha gustado más de su texto, ¿no? Del paseo que habíamos dado? Entonces, ellos dibujaban y comenzaban a explicar su trabajo. Y
En el campo tenemos material suficiente, lo que yo rescaté, la arcilla, las tierras de color, las hojas, los pinceles, cómo realizamos. En el campo hay cuy, hay caballos, y hacíamos nuestros propios pinceles, ¿no? Para la acuarela, las tenía que ingeniar, ¿no? Y sacar los recursos, las pepitas, las cosas, y hacíamos muchos trabajos, integraba, eso es lo que me facilitó en el área de horticultura, cuando hacía comunicación, por ejemplo, texto leíamos, ¿no? Y luego lo dramatizaban, y se prestaba nuestra área para todo eso. Y recordando todo eso, pues la enseñanza no es solo en las cuatro paredes. ¿Y a qué niño no le gusta jugar? A todos, hasta jóvenes, adolescentes que trabajo. Y una cosa muy bonita que les gustaba jugar, una vez vino un papá a reclamarme, yo vivía en la comunidad, y siempre digo, el maestro de la zona rural es más dedicado porque nos entregamos por completo, no teníamos que atender familias, sino era pues todo. Yo trabajaba, por ejemplo, de 8:30 hasta 1:30, de ahí mis alumnos regresaban en la tarde, y me llevaba videos porque implementamos el centro, y los hacía ver películas. Estas veces, pues yo me acuerdo, eran películas hindús, ¿no? Y ellos me decían, ¿qué está diciendo, profesor? Porque era hablado en hindú, y las letras aparecían, no sé, tienes que leer, ahí dice. Y de esa manera ellos han afianzado también la lectura, ¿no? Con los chicos. Entonces, yo lo que recuerdo de un papá que me vino a reclamar, dice, profesora, ¿usted qué cosa les enseña a mis hijos? Todo es jugar. Le he dicho a mis hijos, a mi hijo, cuenta cuántas ovejas hay. ¿Y ha contado? Le digo. Y me dice, sí. ¿Cómo ha contado? Tan 1, tan 2. Así se cuenta, profesor. Era un niño de segundo gradito que estaba pues ahí aprendiendo, ¿no? Cosas bonitas del campo yo rescato y que me ayudó bastante, y ahora en secundaria igual. Cuando ayer participé, cuando yo trabajaba los lenguajes artísticos, no, a todos los alumnos pues los tengo que integrar, tienen que trabajar. A todos no les gusta pintar o cantar o danzar, ¿no? Pero tienen que hacer la actividad ellos. Por ejemplo, lo que yo rescato en teatro, hay unos que hacen música, no todos actúan, sino hay un grupo que se selecciona, hay otro grupo que le gusta danzar, lo danza, hay otro grupo que le gusta música, ellos son los que editan hasta la música para que los acompañen. Entonces, esas son mis experiencias que les quería compartir. Y ahora, en esta tarea que usted nos ha dado de hacer una sesión, justamente estaba trabajando y estaba haciendo mi situación significativa acá donde que vivimos. Mi centro queda en el distrito de San Sebastián, y hace 2 semanas se observaba, por ejemplo, montículos de basura en las calles de acá de San Sebastián. Se puede trabajar desde el área, sí. Sí, y lo que había pasado es que donde que era el botadero de Jaquira, que botan todos los desechos de la ciudad del Cusco, ha colapsado, ya no permite más, y los pobladores pues han cerrado los carros que botan ahí, ¿no? Entonces se ha visto no solo el distrito de San Sebastián, sino a nivel del Cusco, que la basura pues no hay dónde. Entonces lo que cada municipalidad o la municipalidad de San Sebastián lo que está haciendo ahorita es sensibilizar a las personas para que puedan clasificar, ¿no? Seleccionar orgánicos, inorgánicos, con la finalidad de reducir pues esto, ¿no? De los desechos que hay, ¿no? Y están formando el compost en las comunidades de acá de Quillahuata y otro sector más, para que la población sebastiana pues pueda seleccionar y disminuir, pues, ¿no? Entonces, de ahí estoy partiendo de esa situación, en qué lenguajes artísticos yo podría o cómo podría sensibilizar, porque ahora justamente ha venido un representante de la municipalidad de San Sebastián a nuestra institución, cuando estábamos trabajando, a invitarnos que quiere trabajar en conjunto, ¿no? Con nuestra institución, con los chicos. Entonces, se ha dicho que muchas veces pues salen a sensibilizar con los carteles, y después que ha terminado la marcha de una determinada, los carteles pues están botados, ¿no? Entonces, nosotros hemos sugerido algo práctico que se pueda realizar para poder sensibilizar a toda persona para que puedan clasificar, ¿no? De esa situación significativa que estoy queriendo partir, maestro, no sé. Claro. ¿No? Sí. Gracias. Sí, gracias, maestra Nancy, qué bonito, qué lindo cuando lo escuchamos,
y se nota pues esa pasión de la maestra cuando nos comenta todas sus experiencias y la forma como piensa abordar, ¿no? Y ya me imagino a esos chicos cómo se identifican con el área por su labor maestra, y no solamente de usted, sino de todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Bueno, efectivamente, hay un montón de situaciones que abordar desde el área de arte y cultura, el tema del medio ambiente, el tema del cuidado, de nuestra ecología, de nuestro ecosistema, ¿no? Y infinidad de situaciones. Seguramente eso ya se va a definir a nivel de trabajo colegiado en cada institución, y desde el área de arte y cultura nos podemos sumar, ¿no? Incluso ahorita se está tratando de implementar y es ya de capacidad de gestión desde cada institución educativa, gestionarlos hasta los practicantes en psicología o los psicólogos para ayudar en el tema socioemocional, afectivo de los estudiantes por este tema de la pandemia y tantas situaciones. Miren cuántos chicos van a retornar a las aulas con ciertos grados de ansiedad y dificultades o problemas de repente psicológicos por estar encerrados, ¿no? Entonces, desde el área de articultura es una magnífica oportunidad para trabajar el tema socioafectivo, el tema emocional, ¿no? Toda vez que mediante el arte los chicos pueden aflorar y pueden manifestar todo lo que es sus sentimientos, ¿no? Las emociones. Incluso ayer se trató un poco de ver un título sobre una posible planificación que tenga que ver con las emociones y los sentimientos, ¿no? Entonces, a los chicos se los puede sacar al patio, a la loza deportiva, al gras sintético, o bueno, con todos los cuidados, y convertir las experiencias en significativas e inolvidables, ¿no? Y con los diversos lenguajes artísticos que el estudiante pueda también explorar, por supuesto, ¿no? Muy bien, pasamos ahora profesor, sí. Profesores, sí, sobre lo que dijo del psicología acá en Lugel 02 de Lima, a lo menos en mi institución, la directora ha pedido docentes que tengan segunda especialidad en lo que es psicología y aprendizaje. Y encima también ha pedido con otra segunda especialidad lo que es manejo de los TIC. Y entonces ya prácticamente ya no estaríamos quedando con una carrera, sino hasta 2, 3 carreras más para poder realizar el trabajo pedagógico, porque claro, el colegio no es inclusivo en sí donde yo trabajo, pero sí hay niños inclusivos. Y cuando uno, por ejemplo, yo asumí al colegio, yo he trabajado toda mi vida en lo que es CPT, en grandes unidades, pero cuando yo asumí, ya hace 5 años llegué al colegio y me dieron arte. Para mí fue algo novedoso, pero sí me gustaba desde niña y quería seguir esa carrera, pero no tuve el apoyo parte de mi familia, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, como le digo, ya están pidiendo a los docentes con títulos de segunda especialidad o capacitación en lo que es psicología educativa. Sí, pues, es lo que están pidiendo. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Los tiempos cambian, las exigencias también, y nosotros tenemos que estar preparados para afrontar Y todo. también manejo de inglés, profesor, manejo de inglés, manejo de TIC y ahora manejo psicológico o especialización o diplomado en lo que es psicología educativa. Y eso es lo que están pidiendo, a lo menos ahora han venido varios contratados con esos carteles que tienen, y ojalá que sea un buen trabajo a lo menos, porque yo también estoy mayormente apoyando a la subdirección y coordinamos con la directora de esa manera. Sí, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Incluso los colegios particulares, los grandes, piden que los profesores de arte y cultura también manejen el idioma inglés, ¿no? Toda vez que se comparten informaciones, bibliografías, todo hoy en día con el idioma de inglés y a veces en otros idiomas. Entonces, también ya es un tema de preparación de cada colega. Bueno, vamos a avanzar. Hay mucho de qué hablar realmente. Y como le dije, hoy día terminamos ya aterrizando en las preparaciones de nuestras clases, ¿no? Seguimos con el tema cómo planificar con el modelo híbrido para potenciar el aprendizaje en arte y cultura. Y primero tenemos que ver qué es una clase, ¿no? Seguramente cada uno de nosotros manejamos una definición sobre qué es una clase. Veamos esto que preparé para ustedes. La clase, también denominada sesión de aprendizaje,
también denominada actividad de aprendizaje, o diseño metodológico de aprendizaje, o proceso de enseñanza-aprendizaje en muy corto tiempo, o momento formal de elaboración de aprendizajes y consecuentemente de desarrollo. Miren, este término para algunos chicos aburrido, ¿no? Porque lo asocian a un momento de encierro y prisión, justo lo que acaba de conversarse. Mire, nos hemos estado anticipando a esta definición, ¿no? Es necesario a veces sacarlo a los estudiantes. Muchos estudiantes, no solamente asociando al área de articultura, de repente, sino matemática, comunicación. Vamos a ir a clase, oh, no, nuevamente el encierro, ¿no? Y si en arte y cultura hacemos lo mismo, peor todavía, ¿no? Entonces, cuando en arte debe ser ese espacio abierto, dinámico y lúdico para que el chico cuanto menos se desestrese, ya se relaje, como alguien dijo, pero en buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, para los amantes de la desescolarización, ¿no? Este es un momento de encierro y de prisión, aquellos que no quieren tanto seguir la escolaridad, ¿no? De encuentro de relaciones y significaciones entre saberes previos con los saberes nuevos o deseados para los ausbelianos. Recordemos la propuesta de David Ausbel sobre el tema de los saberes previos, ¿no? De praxis, reflexión y acción para Frey y sus seguidores, ¿no? Un espacio para la actividad lúdica, creativa y divertida, o unos cuantos minutos o horas que el docente otorga a sus estudiantes para que descubran o hagan lo que quieren. Ha sido precisamente conceptuada este término clase desde diferentes puntos de vista. El hecho de conceptuar o tratar de definir lo que es la clase está condicionado por una serie de factores o variables. El tipo de paradigma, por ejemplo, que se maneja sobre el aprendizaje, la metodología y los roles del docente y el estudiante define muchas veces esta terminología o la concepción o la mirada que se tenga respecto a una clase, ¿correcto? Y hay un decálogo que he preparado para ustedes respecto a cómo debe ser una clase en arte y cultura, qué puntos hay que considerar para que nuestra clase de arte y cultura realmente sea significativa, altamente significativa. Una es que tiene que ser flexible. ¿Cuándo puede ser flexible? A ver, ¿en qué momento o a qué nos podemos estar refiriendo a flexible? Quisiera una opinión nada más en este momento. Por cada punto, un participante que pueda opinar. ¿Por qué creen ustedes que la clase de arte debe ser flexible? ¿Algún voluntario o voluntaria? A ver, adelante, le escuchamos. Buenas noches con todos, maestros y maestras, maestro Luis también. Bueno, la clase de arte debe ser flexible porque debe de adaptarse, acomodarse de acuerdo a las necesidades del estudiante y de acuerdo también a los materiales, a los insumos que ellos posean. Muy bien. Gracias. Muy bien, felicitaciones, ¿no? Flexible. Y aparte que tiene que nacer de la planificación incluso de un diagnóstico, ¿no? De la realidad. 2, debe ser retadora y motivadora. ¿Por qué? A ver, una colega, una mujer, a ver, lo escuchamos para ser equitativos aquí. Si no, cedemos la palabra a un varón, a ver, a cualquier maestro que está en sala. Maestro, ¿puedo participar? Sí, adelante. Sí, yo creo que la clase de arte tiene que ser retadora porque, como vimos en el video anterior, de lo que se trata es de que tratemos de enseñar de manera significativa, ¿no? Retándonos a nosotros mismos como docentes en atrapar al alumnado para que el aprendizaje sea significativo. Claro. Esa sería mi opinión, maestro. Muy bien, claro, retadora, motivadora, porque tiene que conquistar al estudiante, tiene que despertar ese interés en el estudiante para que se involucre en las actividades. Si no, el chico va a estar aburrido,
¿no? No se va a identificar con el área, le va a coger apatía, ¿no? Y no va a querer saber nada con el área. Y es más, a veces estudiantes que hasta se escapan de las aulas o del colegio. 3, debe ser dinámica o activa. ¿Por qué una clase de arte y cultura debe ser dinámica o activa? A ver, opiniones. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Debe ser dinámica o activa por la característica de la misma área. Ya sabemos que el arte debe ser bastante activo, entonces a los chicos se les debe brindar esa facilidad dentro de la clase. La clase en arte no debe ser tan aburrida ni tan vamos a decirlo así, donde el chico tenga que estar sentado, sino que el alumno hay que decirle de que se divierta con el arte. Por eso debe ser dinámica. Entonces, ahí va esta parte de la clase. Por supuesto, ¿no? Hay una frase que dice, el juego es cosa seria, ¿no? Entonces, debe ser lúdico, ¿no? Porque tras de ese ejercicio lúdico, de esa práctica pedagógica lúdica, podemos lograr cuantas cosas, ¿no? Muy bien, debe ser diversificada. ¿Por qué diversificada? Alguien, por favor, tratemos de participar todos, colegas. A ver. Maestro Jorge, debe de responder al contexto sociocultural del estudiante, a su realidad, ¿no? Para que él pueda sentir y pueda ser significativo. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Efectivamente, ¿no? Tiene que ser diversificada porque tiene que adecuarse al contexto donde estamos viviendo, ¿no? Debe responder a la realidad, ¿no? Debe ajustarse a nuestro escenario, mejor dicho, con el cual nos estamos desempeñando y con quienes vamos a trabajar, ¿no? Debe ser integral, número 5. ¿Por qué? Recordemos el enfoque de arte y cultura, ¿no? Es interdisciplinario, es multicultural, entonces, porque tiene que contribuir a una educación integral, integradora. El estudiante tiene que desarrollarse de una manera integral y a través del arte, por supuesto, tenemos que promover esa integración incluso tanto a nivel de lenguajes, con la relación con la cultura y como también con las demás áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, esto debe reflejarse en la planificación. ¿Y por qué debe ser formativa? Número 6, la clase de arte y cultura. ¿Por qué formativa? A ver. Bueno, yo pienso de que debe ser formativa porque a través del arte también se forma al chico. El arte es formativo desde que le enseñamos al chico a que aprenda a apreciar su mundo, a apreciar la naturaleza, a apreciar una obra de arte, a ser sensible ante el mundo que lo rodea. Y también cuando trabajamos la parte práctica, por ejemplo, cuando hacemos artes visuales o artes plásticas, enseñarle al chico de que tiene que ser ordenado, de que tiene que cuidar los materiales y de que no tiene que ser tan destructivo, tiene que ser bastante cuidadoso con el uso de los materiales. Entonces, por esa parte, el arte también es formativo. Claro, desde luego. Yo les quiero contar una experiencia. Les cuento una experiencia. Profesor, Sí, también adelante. el alumno recoge, conoce, analiza y también valora. En ese sentido, tiene que tener pues un proceso de aprendizaje que el alumno debe valorar, saber distinguir, conocer, aplicar y tener pues una, adecuándose a la conducta que se le va también formándolo, ¿no? Claro. Tanto en el aprendizaje y tanto en su conducta del proceso de su yo. Por supuesto, es formativa tanto a nivel de conocimientos, que tiene que incrementar sus conocimientos, sus dominios, ¿no? Y también sus actitudes, ¿no? Recordemos, esto es fundamental, ¿no? El saber hacer, el saber ser y el saber conocer. Yo les quería contar una experiencia. Hace muchos años atrás me invitaron para jurado calificador de obras teatrales, de un concurso de teatro. Y, uy, qué bonitas obras teatrales, ¿no? Realmente, porque si se podía declarar a todos ganadores, pero lamentablemente un concurso a veces uno tiene que ganar un primer puesto, segundo puesto, bueno, eran ya situaciones de concurso. Entonces, de repente a ustedes también
muchas veces han promovido concursos o a lo mejor también han integrado como jurados calificadores. Y ganó, me acuerdo en esos entonces, una obra que tuvo un mensaje ambiental del cuidado del medio ambiente. ¡Wow! ¡Qué linda obra! Incluso, bueno, el profesor había promovido el traslado de una palmera, las ramas de los árboles, y habían hecho todo un escenario natural, la música, los sonidos de las aves. No, preciosa, preciosa la obra. Ganó, primer puesto. Se emocionaron, recibieron el premio y en la ceremonia, todo ahí nomás terminando el concurso, agarraron la camioneta, subieron, arrojaron toditas las ramas, todo lo que habían traído para el escenario, lo dejaron regando en la vereda, en la pista, todo un basural. Imagínense, todo lo que se había promovido con los estudiantes en la transmisión, en la socialización de esta obra teatral de arte que ganó, todo prácticamente esa labor se fue a la nada, porque entonces reflejaba que solamente era por un mero concurso y lo demás no interesaba, ¿no? Entonces, ¿estará formándose de esa manera? O sea, ¿se estará usando adecuadamente el arte para formar? Entonces, nos hace reflexionar, ¿no? Bien, tiene que ser planificada, número 7. ¿Por qué tiene que ser planificada nuestra clase de arte? Creo que eso ya lo sabemos todos, ¿no? La planificación nos libera pues de la improvisación, ¿no? Entonces, las cosas, si queremos obtener un buen resultado, tenemos que planificar, ¿no? Si no, no sabemos por qué rumbo estamos andando. 8, tiene que ser significativa. ¿Por qué tiene que ser significativa? A ver, algún participante. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Pues sí, buenas noches, estimado profesor. De Piura, ¿verdad, Marco? Sí, sí, sí. Conocí tu voz. Qué bien. Una clase de arte debe ser significativa porque cada planificación o sesión propuesta por el docente hacia el estudiante, aquella sesión debe generar un aprendizaje y ese aprendizaje le sirva para la vida al estudiante. Claro, le sirva para la vida. Sí. Ahí está la significativa. Muy bien, ¿no? Y no solamente le sirve para la vida, sino que parta de una situación que guarde, que sea de su absoluto interés o que parta de una problemática o de una situación que está atravesando el estudiante. Por ejemplo, este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, guarda un significado. Entonces, el estudiante va a decir, ¿para qué estoy aprendiendo esta técnica de dibujo? ¿Para qué estoy aprendiendo esto que me está haciendo el profesor? ¿En qué me va a servir? ¿No? Solamente por aprender nada más. Pero yo le voy a, el chico está convencido que lo que está aprendiendo es para comunicar, para transmitir, para llevar un mensaje, para transformar conciencias, para etcétera, ¿no? Entonces, tiene un significado. Muy bien. Maestro. Sí, adelante. Algo chiquitito que me ha hecho acordar. Yo me acuerdo que una vez hice lo que es el calado, la técnica del calado, con figuras de Cristo, bueno, diferentes modelos, ¿no? Ya. Y había un alumno de 5º año, de 16 años, que me pedía más, ¿no? Incluso me pedía diseños de Cristo, y dije, uy, este es bastante católico, solo como era un calado que habíamos hecho el moteado con esponja, dije, estará haciendo varios polos. Y un domingo, me voy al cementerio, y resulta que él pintaba esos nichos que no tenían lápida. ¡Wow! Y esas figuras de Cristo, de cruces, las utilizaba para poner y se ganaba su propina. ¿Qué tal contenido y qué tal aprendizaje significativo? Claro. Interesante, ¿no? Y eso a usted, a un docente, lo llena de sentimiento, de emoción, de satisfacción, ¿no? Que has contribuido realmente, ¿no? Mira, qué valioso realmente. También tiene que ser, gracias por las participaciones, también tiene que ser nuestra clase democrática. ¿Por qué democrática, colegas? Maestro. Sí, adelante. Por lo mismo que es formativo, que está fundado en valores, porque cada sesión de aprendizaje reforzamos valores, usted lo ha dicho, es democrática, ¿no? Nosotros asumimos también la participación de ellos, no somos dictadores, ¿no? Muchos de nosotros a veces han planificado
teniendo un diagnóstico, una sesión, y por ahí salió un niño que falleció su abuelito o que se atropelló su perro y contó, y entonces uno tiene que manejarlo con toda la experiencia y hacer el trabajo en base a esa experiencia que se ha presentado. Entonces es democrática, ¿no? De alguna manera responde a las inquietudes de los estudiantes, ¿no? A sus necesidades, a sus gustos, sus preferencias, ¿no? No a la imposición. Y eso ya lo hemos hablado y mañana me parece que vamos a ver un pequeño video sobre eso. Bien, y 10 tiene que ser nuestra clase de articultura creativa e innovadora. Creo que ya todos sabemos lo importante de trabajar el pensamiento creativo y para la innovación, ¿no? Estas clases de arte y cultura incluso pueden servirle, no pensando en que todos los estudiantes que terminan van a estudiar arte, ¿no? Sino si va a estudiar medicina, ingeniería, etcétera, eso lo convierta y le sirva como base para desarrollar el pensamiento creativo. Bien, momentos en el desarrollo de una clase en arte y cultura. Hay 4 momentos que siempre debemos tener presente y que debemos tratar de reflejarlo en nuestras planificaciones de nuestras clases. Primer momento, actividades de iniciación, ¿no? Dentro de iniciación, yo puedo trabajar ¿qué? A ver, si alguien me da una idea aquí, en actividades de iniciación, dar la bienvenida. Motivación. Una dinámica. Claro. Motivación. ¿Rescate de qué? Recuperación de saberes previos. De saberes previos. Muy bien, felicitaciones, ¿no? Segundo momento, actividades de desarrollo y elaboración. Aquí, ¿qué voy trabajando? ¿Qué voy planificando? Planificación del desarrollo de la sesión. Toda la secuencia, ¿no? De lo que voy a desarrollar después de haber trabajado el primer momento de iniciación, ¿no? Y luego el tercer momento, actividades de consolidación. ¿A qué le llamamos actividades de consolidación? A ver, denme algún ejemplo. Al desarrollo de la práctica, tanto conceptual, procedimental, actitudinal, conjuntamente. Ya, acá también puedo trabajar la retroalimentación. ¿Se da cuenta, también, no? La retroalimentación, la metacognición, ¿no? La metacognición es importante. Y el cuarto momento, las actividades de evaluación, ¿no? La aplicación de los instrumentos, el evaluar, ¿no? El trabajar, pues, promover la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. De esto vamos a hablar en la última noche. por ejemplo, ficha de progresión. Sí, definitivamente, ¿no? Uy, se me fue, creo, una diapositiva. A ver. Ahí, así, está bien. Bien. ¿Cómo planificar una clase en arte y cultura? Planificar una clase significa prever y racionalizar la integración de los diversos componentes que intervienen en la misma, o sea, en la clase, para un lugar y tiempo determinado. Recordemos que la clase ya es de muy cortísimo tiempo, ¿no? De 2 horas, una sesión también podría ser de 4 horas, ¿no? Y hasta de 6 horas, con el propósito que los educandos investiguen, descubran, construyan sus capacidades, competencias y alcancen determinadas capacidades y competencias bajo la orientación del profesor. Aunque lo ideal es que en la planificación de la clase intervengan el docente, los estudiantes y los padres de familia, por eso que tiene que ser democrática. Pero a veces también ya nos falta el tiempo, bueno, ya tenemos el sondeo, ya tenemos claro el diagnóstico, entonces ya vamos asumiendo, ¿no? Sin embargo, la responsabilidad directa y de fondo lo tiene el docente. En tal sentido, los componentes a planificar son 3: aspectos teológicos, aspectos científicos y aspectos didácticos. Esto tiene que tener. Si tú conoces esto, planifica, nadie te va a discutir, ni te van a observar, porque vas a demostrar que tienes un dominio. Y continuamos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con aspectos teológicos? Estos se pueden expresar indirectamente a través de los propósitos, la fundamentación, la justificación, los contenidos y toda la intencionalidad de la práctica. A eso nos referimos con los aspectos teológicos. Y los aspectos científicos,
aquí el docente deberá prever el qué va a desarrollar. Ello significa tener en cuenta lo siguiente: A, la amplitud y profundidad de los contenidos a desarrollar, las competencias, capacidades, enfoques y desempeños a desarrollar y alcanzar, el marco teleológico en el que se enmarca su trabajo y la clase, y los tipos de aprendizaje que va a emplear en el desarrollo de la sesión o de la clase, ¿correcto? Ahora, en cuanto a los aspectos didácticos, en este aspecto el planificador, el docente, deberá prever cómo y el con qué debe trabajar, ¿no? En este sentido tenemos aquí algunos tips. Las estrategias metodológicas con las que desarrollará los contenidos. ¿Cuáles van a ser tus estrategias? Los medios y materiales que se van a usar, tanto por el docente como por los estudiantes. Los tipos o modalidades y estrategias de evaluación. Los mecanismos para descubrir los saberes previos de sus estudiantes. El diseño didáctico a utilizar, ¿no? ¿Qué tipo de didáctica voy a usar? El tiempo que empleará en total y por cada evento, que es importante planificarlo, aunque a veces nos podemos pasar por ahí un poquito más, un poquito menos, pero en la planificación tiene que estar. Las posibles fuentes de investigación, las actividades de aplicación o extensión para que desarrollen de una manera sincrónica o en casa, ¿no? Bueno, la planificación de la clase se expresa en los denominados esquemas de clase o las estructuras de una sesión o de una clase, que muchas veces sería bueno que se consense pues a nivel de institución o a nivel de entidad, pero si no, también hay toda una libertad como docente. Por ejemplo, ayer les hablé de los diseños metodológicos, ¿no? Que también son llamados sesiones, que se van planificando para trabajar un proyecto o una unidad de aprendizaje, ¿no? En vez que le llamamos mi sesión o mi actividad, también diseño metodológico. Nosotros hemos trabajado con estas formas en el Colegio de Alto Rendimiento, los colegios de alto rendimiento y seguramente algunas otras instituciones trabajamos con los diseños metodológicos. Les voy a enseñar este video para que observen. Profesor, una pregunta antes que pase el video. Diferencia con el planificador, porque yo, por ejemplo, mi colegio tiene 3 niveles, pero la directora es de primaria y claro, en primaria inicial maneja, pero en secundaria no maneja y toda la vida paro, como dice, entre riñas y yo tengo que estar y siempre me cuestiona sobre mi área y siempre sale a favor a matemática, comunicación, pero en cuestión a mi área de PT, arte o área de inglés, educación física, siempre nos está, como dice, redundando y no maneja términos. En ese sentido, no, por ejemplo, el año pasado era planificadora, ahora ya le estoy viendo con otro término, no me acuerdo que anoté ahí, pero ¿cómo hacerle entender o cómo, no sé, sinceramente, sí, porque... Sí, maestra, realmente es todo un tema, ¿no? Si esto se ve incluso a veces, disculpando, hasta en los propios especialistas, ¿no? Esto realmente se ve en nuestros colegios, con nuestros colegas, entre los directores o los responsables, ¿no? Muchas veces no hay, y hasta con los supervisores a veces, ¿no? Si tengo que discutir con un supervisor o un monitor, lo hago, ¿no? Que a veces solamente por el mero hecho de observarte o de ponerte un pero por ahí o para justificar si de repente su presencia, su visita, siempre, ¿no? Pero uno con base pues tiene que discutir, pero lamentablemente a veces no te comprende y bueno, ya no es cuestión de amargarse, sino continuar, pero uno es testigo y consciente de su labor, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, no existe rigurosidad que te diga, mira, así tienes que hacer las cosas, porque el mismo currículo me señala que hay flexibilidad, se puede contextualizar, hay oportunidad para innovar incluso en la práctica pedagógica. Entonces, y mientras que tú estés cumpliendo y demuestres, realmente ahí no se tiene nada que observar, ¿no? Pero el tema sería si obviamente nos descuidamos, no participamos, no nos involucramos, bueno, ahí sí hay toda una razón, todo un motivo, ¿no?
Entonces, por eso nos capacitamos, ¿no? Yo, disculpando, les comento, ayer escuché en un grupo colegiado de una institución que estaban confundiendo la concepción de la educación híbrida. Le estaban llamando a la educación híbrida a la virtualidad, así cual se ha celebrado el año pasado o el anteaño pasado por el tema de la educación remota. Esa no es la educación, no es el modelo híbrido. El modelo híbrido es la semipresencialidad, lo presencial con lo virtual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor no nos capacitamos, pues, ¿no? Entonces, por eso, bienvenidos ustedes. Y obviamente eso es una lucha, hacer comprender hacia los demás que no entienden, realmente es una lucha, pero hay que hacerlo y de la mejor manera. Bien, les voy a mostrar una exposición de una plenaria de profesores de arte y cultura a nivel de los COARS a nivel nacional. Escuchen. Y dejamos la sesión número 7. Gracias. Bien, estimados colegas, después de haber escuchado, observado las exposiciones de mis compañeros de grupo que me antecedieron con respecto a las formas de bidimensional, tridimensional, ahora hemos considerado necesario también un poco trabajar en la forma electrónica, de tal manera que el estudiante de tercer año ya conozca y también, por qué no decirlo, se anime para el siguiente año elegir pues como electivo al área de artes visuales. Eso también es la finalidad. Entonces, el título de este diseño metodológico número 7 de esta propuesta es uso de fotografías y lentes, ¿no? Se saluda a los estudiantes en primer lugar, se les da la bienvenida, se les habla de que esta sesión se abordará temas con nociones básicas de la fotografía y los cuales también nos conllevará a cierta experimentación. Sabemos que la fotografía es amplia, pero hemos tratado de trabajar cuanto menos lo más básico en una sesión y también aprovechar para que a través de este aprendizaje, del desarrollo de este diseño, el chico pueda fotografiar sus obras, tanto bidimensionales o tridimensionales que ha trabajado durante las sesiones anteriores, ¿no? Haciéndole recordar también la relación con el eje temático de bienestar emocional y el enfoque de orientación al bien común. Entonces tenemos como punto 1, nos contactamos y asumimos los retos. Está ahí el propósito de aprendizaje con su competencia, desarrollar la capacidad y el desempeño. Del mismo modo, la evidencia, obtención de imágenes fotográficas de sus propias obras artístico-visuales y los criterios de evaluación, ¿no? Comprende los elementos y técnicas fotográficas básicas mediante el uso de lentes, aplica los elementos de la fotografía al momento de registrar fotográficamente sus diversas obras artísticas. Entonces es el reto que le espera al estudiante, ¿no? Bueno, aquí hay una propuesta del instrumento de evaluación con el cual se evaluará su evidencia y luego hay un breve texto que lo anima a asumir este reto respecto a el uso de la fotografía, ¿no? Como parte de una expresión artística. Entonces, la actividad 1 responde las siguientes preguntas según tu propia experiencia y conocimientos previos. 1. ¿Acostumbras tomar fotos con tu celular o algún otro tipo de cámara? El estudiante va a responder en qué ocasiones y qué técnicas usa. Responderá aquí según sus conocimientos previos. 2. ¿Tienes alguna idea de cómo podrías aprovechar usar fotografías mediante lentes para registrar tus propias obras de arte creadas durante las sesiones anteriores? ¿De qué manera? Entonces también el estudiante responderá según sus saberes. Pasamos a la actividad 2. Observa las siguientes imágenes y trata de explicar reflexivamente en tu diario de arte cuán importante es el uso de medios electrónicos como máquinas fotográficas, celulares y ordenadores a la hora de registrar las obras artísticas, ¿no? Le ponemos una figura 1, vemos aquí visitantes ante el Museo del Louvre de París para observar la obra de la Mona Lisa y vemos ahí a las personas, a los visitantes usando sus celulares para tomar las fotografías. Incluso hay un pequeño pie de foto, vamos a hacer una leyenda,
visitantes ante la Mona Lisa en el Louvre de París. Tomar fotos con el celular en vez de ver la pintura se ha convertido en la experiencia principal, ¿no? Y luego, a la parte derecha, tenemos una figura 2, jóvenes muestran pinturas artísticas. Frente a la observación de estas dos imágenes, el estudiante va a reflexionar y va a apuntar su reflexión en su diario de arte, tratando de ver lo importante que es el uso de estos medios electrónicos. 2, investigamos y construimos el aprendizaje. Esta información que se plantea a partir de la actividad 3 está dirigido a los 3 grupos, G1, G2 y G3. Y iniciamos con una breve definición, una corta definición sobre qué es la fotografía, desde qué época aparece la fotografía y cómo ha evolucionado, incluso hasta la actualidad, el uso de las cámaras fotográficas digitales con sensores digitales, o incluso también las cámaras de equipo de celular. Hay una foto a la derecha de una de las primeras o algunas cámaras antiguas fotográficas, ¿no? Luego le decimos al estudiante, teniendo en cuenta que la fotografía es un proceso artístico, a continuación se recurrirá a definiciones y conceptos que son típicos y conocidos y que son necesarios conocerlos con la intención de guiar a aquellos que empiezan con la fotografía o tienen alguna duda conceptual, ¿no? Además, debe entenderse que la fotografía tiene un gran componente creativo y que no se ha de limitar a seguir unas pautas leídas en un libro o en un curso. Cuanto más se experimenta y se aprende, más significativa resulta. Y a partir de este momento se les pone información valiosa respecto a los elementos de la fotografía, ¿no? Que consideramos es importante que el estudiante conozca los elementos básicos de la fotografía para que los aplique, ¿no? Por ejemplo, el encuadre, que es el encuadre, aquí tiene la definición. Se le pone una muestra de una foto apaisada y una foto alargada. El estudiante aprenderá a definir cuándo una foto es apaisada y cuándo es alargada. Del mismo modo, la composición, tiene la definición de la composición. Se le muestra 2 imágenes sobre cómo puede trabajar la composición de acuerdo a la definición, ¿no? Incluso haciendo una especie de un ejercicio, tenemos la imagen de la derecha con uso de las manos, como una especie de un visor, para usarlo para componer dentro del espacio fotográfico que cuenta, ¿no? Luego tenemos el sujeto principal, que dentro de la fotografía, tomar las fotos identificando el sujeto principal, la persona, la cosa, el objeto. Luego el fondo, que es otro elemento de la fotografía, la relación del fondo y la figura. Entonces, siempre en las imágenes se ha tratado de relacionarlo con algunas obras artísticas, ¿no? Toda vez que lo tenemos que animar al estudiante a que luego pase a experimentar con sus propias obras realizadas en las sesiones anteriores, aplicar estos elementos al momento que va a hacer sus prácticas. Entonces, los tipos de planos es importante. En este caso se les pone la información que es el plano general, que es el plano entero, el plano medio, el plano americano, ¿no? Los diversos planos que conocemos pues en la fotografía, y seguidamente el uso de la perspectiva, que incluso guarda relación con los ángulos fotográficos. Se le muestra también algunas imágenes con el uso de la perspectiva, el ángulo picado, el ángulo normal, el ángulo contrapicado, ¿no? Entonces el chico tiene que conocer los ángulos fotográficos. Y luego la relación entre la iluminación y el color, ¿no? Es importante también que conozca cómo a través de la fotografía tenemos que considerar la iluminación adecuada, que puede ser la luz natural o la luz artificial, y también el realce del color, ¿no? Como vemos en la imagen de una máscara tradicional. Bueno, hasta ahí la información respectiva, y luego pasamos a la parte 3, concluimos las comprensiones. En la actividad 4 señala, para terminar de comprender el uso de fotografías sin lentes, ha llegado la hora de explorar las cualidades expresivas de la fotografía con ayuda de tu celular o cámara fotográfica digital, si es que cuenta el estudiante, ¿no? Y luego podrás aplicarlas a tus propias producciones o para presentar nuevamente tus proyectos artísticos visuales. Entonces, para una mejor comprensión del proceso, puedes revisar la siguiente información. Se plantea aquí 2 links
para el grupo G2, donde se muestra cómo tomar fotografía con el celular, que muy bien puede usar el docente de acuerdo al tiempo, uno de ellos aproximadamente 5 minutos y el siguiente de 3 minutos. Entonces el docente puede evaluar según el tiempo, si usa los dos links, que también puede complementar, o usa uno de ellos, ¿no? Incluso puedes jugar con los controles de la cámara que se encuentran en la zona creativa, que se le propone en un simulador que está en este link, que ha creado este simulador la empresa Canon, donde el estudiante o la persona puede ingresar al link y automáticamente aparece una cámara simuladora donde incluso el estudiante da clic y aprende a tomar fotos, poco a poco evolucionando en cuanto a la práctica más sofisticada, más artística, ¿no? Y para el caso del G1 y G3, se considera información del anexo, ¿no? Entonces los que no tienen acceso pues al internet, hay un anexo al final con respecto al uso de la cámara del celular, cómo trabajar, tomar las fotografías con algunas consideraciones, incluso usar el modo pro, el modo profesional de la cámara celular si es que lo tiene, o también se puede instalar dicho aplicativo. Luego, en cuanto a transferimos y nos autoevaluamos, la actividad 5 dice: considerando lo aprendido en esta sesión, es hora de ponerlo en práctica realizando tus tomas fotográficas con ayuda de tu celular o cámara fotográfica, si es que tienes, ¿no? Que tengas a la mano. Para ello, considera lo siguiente: 1. Realiza varias tomas de tus propias obras creadas en sesiones anteriores, tratando de usar los elementos de la fotografía para luego seleccionar las mejores. Tal vez pueda disparar unas 5, 6 o 4 de repente fotografías por cada obra que ha realizado el estudiante anteriormente, y de ellas seleccionar la mejor, ¿no? Para poder luego usarla en la exposición. Registra tus procesos fotográficos en tu diario de arte. Y 3, arma tu pantalla o presentación con tus fotos seleccionadas, ¿no? De manera creativa, y prepárate para exponerlas la próxima sesión. Aquí se le pone una especie de una muestra de un collage de fotos que lo puede trabajar en su pantalla. PPT puede ser de sus fotos seleccionadas de las obras que ha trabajado en sesiones anteriores, ¿no? Y la siguiente sesión los mostrará o los expondrá, ¿no? Luego terminamos con los criterios para la autoevaluación. Usé idóneamente los elementos y técnicas fotográficas para registrar mi obra artística, sí o no. Realicé diversas tomas fotográficas en mis obras artísticas para la elección de las mejores. Registré mis procesos fotográficos en mi diario de arte, sí o no. El estudiante se autoevaluará. Reflexionamos en la actividad 6, reflexiona y contesta. ¿Qué particularidades observaste en el desarrollo de tus fotografías solemnes? ¿Encontraste alguna dificultad? ¿Cómo lo has resuelto? Es la parte reflexiva. Luego vienen las referencias, y acá está lo que les señalé hace un momento para los chicos de G1 y G3, la información del anexo, puesto que ellos de repente no pueden acceder a los links que sí lo pueden los de G2. Bueno, eso es con respecto a la sesión número 7, mis estimados maestros, y doy pase ahora al profesor William para la exposición del último diseño metodológico. Gracias. Muchas gracias, profesor Jorge. Gracias por su exposición. Bien, este video está incluso en el canal YouTube de Arteogía, y bueno, ¿qué les pareció, no? Es una propuesta sobre un diseño metodológico que pudo ser también una sesión de aprendizaje, o que pudo ser también una actividad de aprendizaje, ¿no? Que se desprende de un proyecto, que se puede desprender de una unidad, o que se puede desprender de una experiencia de aprendizaje, ¿no? O de un módulo de aprendizaje. Entonces ya eso va a depender de cómo nosotros trabajemos, pero miren, cumple con las características que tiene que llevar nuestra clase, nuestra planificación, ¿no? Con los criterios incluso de inicio, de desarrollo, ¿no? De consolidación, de evaluación. Bueno, aquí también tienen otro link que ustedes ya lo pueden observar,
Esto es también para cuarto grado de un COAR, sino que es un poquito más complejo porque en los COARs, en el área de artes visuales se trabajan 4 horas a la semana, ¿no? El que les acabé de enseñar es para 2 horas, sí, en arte y cultura. En los COARs se lleva arte y cultura y aparte un electivo de artes visuales. En este caso, el de abajo, el link, es de artes visuales que se trabaja con una guía internacional de artes visuales y ahí hay una propuesta. Si ustedes gustan ampliar, observar, pueden visualizar dicho video, ¿no? Entonces, creo que esto es como referencia y aquí tenemos un plan, así como ayer propuse un plan de tipo unidad para para planificación híbrida. Aquí tienen una estructura para un plan de clase híbrida, donde agregamos ahí pues para cómo trabajar el momento presencial y cómo trabajar el momento de virtualidad, qué consideraciones tener, ¿no? Y la plantilla también lo he compartido en el Drive, que les voy a enseñar en este momento. A ver, bueno, antes de cerrar, terminar y pasar al Drive para mostrarles y luego abrir el diálogo y las participaciones y preguntas, etcétera, quiero también que observemos este video, otro video didáctico, estratégico, lúdico, que podemos implementar con nuestros estudiantes. Y bien, miren cómo se puede promover a través de este tipo de actividad el tema del trabajo colectivo, ¿no? El trabajo cooperativo, que dicho sea de paso, es importante abordarlo desde el área de arte y cultura. Y miren, también muy lúdica, muy interesante, una propuesta que podemos acoplarla o que podemos mejorarla para trabajar con nuestros estudiantes, sobre todo en esta época de pandemia, con las protecciones, con las mascarillas, ¿no? Bueno, no se olviden de que pueden seguir observando algunas otras ponencias en el canal YouTube de Artegogía, aquí está el enlace. También he compartido estos mismos enlaces de las noches anteriores que les pedí que observen a través del WhatsApp. Se lo voy a hacer hoy día también, por supuesto. Entonces, es importante, y no solamente este tipo de videos, sino es importante que revisemos bastantes informaciones
y saquemos mejores conclusiones, mejores ideas. Me parece que la maestra Patti, me comentan, ha estado levantando la mano, no le he podido ver porque estaba exponiendo. Edgar Machaca también. A ver, los escuchamos en estos momentos antes de pasar a revisar el Drive. A ver si Marianelita, por favor, nos pones el link del Drive de los materiales de hoy por el chat y por el WhatsApp para poder dar un clic y mostrar los materiales que se han colgado. ¿Ya? A ver, escuchamos primero a la maestra Patti. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo está? La verdad es que estoy bastante contenta con toda la información que usted nos brinda de manera tan abierta y de manera tan amable. Muchísimas gracias. Me parece que es una propuesta de diseño metodológico bastante completa, ¿no? Y como usted decía, justamente a eso iba antes de que usted lo mencionara. Están todos los pasos de un proceso pedagógico, ¿no? De aprendizaje. Y el tema es qué tan flexible puede ser en cada institución educativa de que podamos aplicarlo, ¿no? Y cuánto se nos permite también. A veces, no sé si cada institución tiene un propio modelo pedagógico de diseño para programar. Por ejemplo, yo he estado en particulares siempre y cada uno tiene su propio diseño, ¿no? Independientemente, claro, con algunos procesos, pero no siempre lo consideran de manera tan meticulosa como el que usted nos ha mostrado. Es la primera vez que voy a estar en una institución pública y no sé si todas las instituciones tienen estandarizado su modelo o cada institución también tendrá su propio modelo, pero ¿qué tan flexible puede ser? A eso iba, ¿no? ¿Qué tan flexible puede ser aplicar o aportar desde nuestra propia experiencia o de lo que nosotros vamos aprendiendo un diseño propio? Sí, bueno, gracias por la participación y por la pregunta, maestra Patti, ¿no? Mire, en principio lo que les he mostrado es la forma como se trabaja en el COAR, en la red de COARs, Colegio de Alto Rendimiento a nivel nacional, y esta estructura ya ha sido consensuada. Incluso la exposición que hice me tocó planificar el diseño metodológico número 7, ustedes habrán visto, y ahí nos reunimos en plenaria nacional de todos los docentes de arte y cultura, en este caso esta sesión fue de arte y cultura, y con los docentes de artes visuales, en este caso para los selectivos de arte visual. Y ahí exponemos y entre todos debatimos sobre qué les pareció la propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi propuesta quedó muy bien, ¿no? Quedó muy bien y pasó, porque también pueden haber observaciones. Hay que, colega, mira, yo veo desde mi punto de vista que Calot, muy aparte de lo que se aprueba en consenso de plenaria, que es un trabajo fabuloso y que eso es lo que está faltando en EBR, esos círculos de estudio que siempre les voy hablando a ustedes que debemos unirnos. Muy aparte de eso, ya una vez que se aprobó, se distribuye a nivel nacional, ¿no? Se entrega en virtual a nivel nacional y cada colegio ya lo contextualiza, ve si a lo mejor el docente pule un poquito más o saca algunos temitas y cambia por otros, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su región, ¿ya? Pero la idea ya está ahí, ¿ya? Entonces, ya ha sido parte de un consenso. Y ahora, claro, obviamente las instituciones privadas conozco, muchas de las instituciones privadas, sobre todo las que tienen un rango, un nombre, un prestigio, tienen ya estandarizados sus estructuras de sus planificaciones. Así que uno que entra a trabajar en un particular te dice, ¿sabe qué? Mire, esta es la estructura, se respeta esto, pero los componentes, eso sí, no se rompen para nada. Que puede haber una cosita por aquí, una modificación, un cambio, perdón, una incorporación, algún tema en especial, pero los componentes, de acuerdo al currículo nacional, que lo norma el Ministerio de Educación, eso no se puede romper. O sea, no puede haber algún colegio particular que diga, ¿sabe qué? No vas a trabajar con competencias, ni con capacidades, ni con estándares, eso jamás, ¿no? Entonces, salvo que sea un taller artístico, extracurricular, bueno, ya es un tema diferente. Ahora, en la entidad pública,
mucho más. Yo le digo, muchas instituciones educativas no... Sería bueno que se consense, ¿no? Que llegue a un consenso en la institución educativa de esta manera. Mira, nosotros vamos a crear nuestros propios esquemas y, bueno, seguimos todos y nos ponemos de acuerdo todos. Sería lindo, ¿no? Pero no es así. A veces el docente de matemática plantea su esquema, pero no puede romper los componentes. Hay libertad. Y en definitiva, el currículo nacional no dice que la planificación es flexible, se adapta y se contextualiza, ¿no? Entonces uno puede plantear, incluso puede innovar, ¿correcto? En lo que es la entidad pública. Y en muchos privados también. Hay privados pequeños que te dan libertad para poder trabajar. Bien, Edgar Machaca ha levantado la mano. Te escuchamos, Edgar. Colegas, muy buenas noches. Buenas noches. Con todos, área de arte es muy importante para la vida. Entonces, en ese entender, creo que yo también agradezco, profesor José Luis, organizar este evento, este programa, para capacitarnos siquiera por lo menos, porque muchas veces ha sido olvidado el arte. Entonces, felicitarles a cada uno de nosotros. Aún todavía estamos bregando, ¿no?, la vida con todo lo que se puede. Viendo toda esa propuesta que usted presenta, me interesa mucho. Es un trabajo muy participativo, flexible, igual manera con piano, con las pelotas que se ha presentado. Mucho me interesa. Agradezco a todos. Igual manera, gracias a Dios nos ha dado hasta este momento la vida. Hasta donde nos dé la vida, pues hay que seguir adelante. Y yo puedo analizar, yo personalmente, arte es madre de la ciencia. Un científico siempre hace sus inventos bajo un dibujo. Si no sería un dibujo, ¿qué serían? Los científicos no harían sus inventos. Es muy importante. Entonces, arte yo considero es madre de la ciencia. Todo lo que nosotros vestimos, nuestra ropa, la medida que se hace, se traza y, ¿no?, se confecciona. Una casa igualito. Primero hace un trazo, el dibujo técnico, entonces sobre ese base. Y al momento cuando nosotros empezamos a dibujar una letra o un números, estamos plasmando el dibujo. Entonces siempre está presente en todo momento. Creo que el arte juntamente con el hombre nace, pero la obra de arte queda el hombre, ¿no? Hasta donde vivamos podemos hacer el arte. Esa sería mi apreciación. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias, maestro Edgar. Usted ha coincidido con la opinión que ha vertido la maestra Tula por el chat. El arte es la madre de todas las materias y áreas diversas, porque sin el arte no habría vida creativa. Y precisamente concuerdo con usted, maestro Edgar, ¿no? El multimillonario más grande del mundo, Bill Gates, el hombre de la informática, compró pues los apuntes, parte de los apuntes de Leonardo da Vinci, ¿no? Y en base a eso están experimentando alternativas de aplicación de esos apuntes para el avance de la tecnología actual. Hace poco he compartido por la red de Arte Educadores, por el Face, donde les he invitado a los que no están agrupados a que se agrupen. Recientemente han inventado un dron basado en diseños que nos dejó Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, un multifacético en el campo del arte, ¿no? Y no solamente en el arte, sino también en la ciencia. Bien, Carlos Rafael también nos había escrito algo, me parece flexibilidad es importante, ¿no? Una anécdota de un supervisor del Minedo, no sé qué anécdota tiene el maestro Carlos. Y segundo, Jaime Zabaleta, porque ellos también deciden qué quieren aprender dentro de la planificación, por supuesto, los estudiantes. Bueno, vamos a ingresar en este momento, gracias por las participaciones, ¿no? Felicitaciones. Vamos a ingresar en este momento al Drive, está el link en el chat y en el WhatsApp, y miren, para mostrarles qué materiales se ha compartido con respecto al día 4, que es 3 de marzo. Aquí está el PPT, el PDF del PPT que he expuesto. Aquí en esta carpeta están las sesiones de aprendizaje de la unidad, que se desprende de la unidad que compartí ayer y que les hablé
de una propuesta que ustedes lo pueden condicionar, miren, sobre visita a museos, cómo trabajar en los museos o en los centros arqueológicos. Por ejemplo, esta sesión nos habla de cómo preparar antes de salir. En una sesión tenemos que prepararnos antes de salir con los chicos en la siguiente sesión a visitar el museo. Todo debe ser toda una planificación. En el momento de la visita, ¿no? Qué trabajo realizar y luego qué tarea o qué producto esperamos que los chicos realicen, también, por supuesto. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a mostrar uno de ellos. La sesión número también cumple con los pasos de una sesión de aprendizaje, ¿no? Lleva el título Construimos nuestras propias obras artísticas, ¿no? Y la competencia crea los desempeños y la evidencia, crea imágenes u objetos visuales basados en su observación en el museo, galería o lugar visitado para expresar sus propias ideas. El instrumento de evaluación a usar, los enfoques transversales, ¿no? La preparación de la clase, qué se debe hacer antes de la sesión, ¿no? Qué recursos y materiales hay que llevar, los momentos de la sesión de inicio, ¿no? Cómo vamos a desarrollar todo el proceso de inicio, la parte de planificación para inicio, el desarrollo, se muestran algunos ejemplos sobre qué es un museo, cuántos tipos de museos o de galerías existen, para que tenga todo un conocimiento, y bueno, y el trabajo que ellos después que han observado, que los promueva pues a crear una obra artística, que puede ser una vasija, una artesanía, que puede ser un cuadro, que puede ser un instrumento musical con algunos materiales propios de su zona, etcétera, y que responde pues a esta planificación. Ustedes, incluso acá hay una información, como por ejemplo Edvard Munch, el pintor extranjero, se inspiró en una momia, en un cráneo de una momia de la cultura chachapoyas, ¿no? Este cráneo fue robado y llevado a su país, y de repente él sale uno de esos días y se sorprende y le impacta esta momia, y de repente pinta, inspirado en esta momia, su obra tan famosa, El Grito, ¿no? Entonces, cuán importante fue que él salga a una galería o a un museo a observar y se inspire en lo que hay en un museo o una galería para poder crear, o en un centro arqueológico, para crear sus obras de arte. Y luego se les puso a los chicos, o se les propone, perdón, algunas otras obras creadas en base a la inspiración de haber observado la obra El Grito, ¿no? Entonces, tanto que puedes trabajarlo a nivel de obra teatral, haciendo que los chicos imiten ciertos gritos, ciertos gestos similares de repente, o inspirados en la obra del Grito de Munch, o también algunos diseños o algunas fotografías, etcétera, ¿no? Y bueno, y acá está el instrumento de evaluación. Y así ustedes pueden revisar todo el material que está respectivo, que está en este drive. Del mismo modo, también en la carpeta que dice diseños metodológicos de EMPAS, así le llamamos, diseños metodológicos de una unidad de artes visuales. Ayer le mostré la unidad de cuarto año de artes visuales que guarda relación con el teatro, bajo el lenguaje del teatro. Aquí están sus diseños metodológicos, ¿no? Que se trabajó en el área de horticultura, en el COAR Junín, donde trabajé, y a los chicos incluso se les entregaba ya los diseños metodológicos en esta virtualidad, que es importante también entregarles, ¿no? Para que revisen. Aquí está con su carátula, la bienvenida, todo el material que contiene, cuántos diseños metodológicos, son 8, y para que incluso ponga un checklist sobre el material que se les ha entregado. Y aquí empieza el primer diseño, las formas tridimensionales, perdón, esto era de artes visuales, perdón, las formas tridimensionales, no era de teatro, el otro que vamos a ver es de teatro, este es de artes visuales, ¿no? El diseño número 1, el diseño número 2, claro, les explicaba que cuarto y quinto año, por ejemplo, en los colegios de alto rendimiento,
artes visuales lo eligen como, como su preferente, aquellos que gustan o se inclinan por las artes visuales, como electivo. Entonces, ahí se trabaja con una guía internacional, porque este es parte de un programa de bachillerato internacional de AV, ¿no? Entonces, y ahí se conjuga lo del currículo nacional con la guía de artes visuales y con los enfoques, pues, de los colegios de alto rendimiento, ¿no? Del bachillerato internacional. Y ojalá usted pueda revisar, es un excelente material, incluso para quien nos dé referencias. Hay links incluso de las bibliografías, todo, donde les puede servir como insumo para poder planificar sus propias sesiones, ¿no? Y poder adaptarlas con sus chicos. Miren, por ejemplo, cómo trabajar la técnica de la cartapesta, cómo trabajar la apreciación artística, la crítica de arte, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ahí están todas sus sesiones. Miren, por ejemplo, después de haber observado un huaco de una cultura de la cerámica moche, hay un artista, Juan Gabriel Salazar, que creó sus propios huacos con materiales reciclables. Mira, una botella de cerveza, una lata de atún, y son obras que se exponen en museo, que son las obras contemporáneas. Entonces, sirve como fuente de inspiración, ¿no? En este caso, esto está abocado a tratar el tema de las formas tridimensionales, escultóricas o tipo cerámicas o tipo tejido. Ya, entonces ustedes pueden revisar, está completísimo y del mismo modo, entonces aquí está la otra carpeta donde respecto a los diseños metodológicos en cuanto a un proyecto, para los que gustan trabajar con proyectos. Y en este caso, aquí sí es con respecto al teatro, ¿no? Al lenguaje teatral. Entonces, igual, los diseños metodológicos, la bienvenida, y empezamos con el diseño número 1, se ya titula Teatro para el cuidado de la salud y fortalecimiento de la resiliencia, creando mi proyecto de arte, ¿no? Entonces, aquí están todos los pasos metodológicos, ¿no? Que se cumplen con una clase de inicio, de proceso, de desarrollo, de consolidación, de evaluación, ¿no? Y están todos sus ocho diseños metodológicos hasta el final conseguir su producto teatral, su obra teatral y la socialización ante sus compañeros. Entonces ustedes también pueden revisar para que les dé algunas ideas sobre cómo trabajar, y lo pueden adaptar. Si no quieren trabajarlo como proyecto, lo pueden trabajar como unidad de aprendizaje, o como módulo, o como experiencia de aprendizaje, o como modelo híbrido, como ustedes lo gusten, pero ya planificando debidamente, ¿correcto? Entonces, ahí están los ejemplos. Ahora sí quiero que sus opiniones, y aquí está la plantilla, pero aquí hay un ejemplo de planeación modelo híbrido. Le damos doble clic y esto era para trabajar, así como el ejercicio que hicimos ayer, con algunas ideas. Mira, una plantilla de una clase con el modelo híbrido, justo lo que les enseñé en el PPT. Analícelo y a lo mejor pueden estar usando para trabajar los que están optando por el modelo semipresencial o híbrido. ¿Correcto? Bien, ahora sí voy a dejar de compartir. Damos estos 7 minutos para sus preguntas, sus dudas, sus participaciones, o algo que haya que acotar o complementar con lo que hemos hablado hoy. Adelante, colegas, maestros y maestras de arte y cultura. Ali Falla. A ver, le escuchamos, maestro Ali. Sí, profesor. Bueno, nada queda más que agradecerle porque está muy didáctica lo que usted nos ha presentado en este modelo, ¿no? Muy detallado, y esto nos va a servir bastante para nosotros sentarnos y poder planificar nuestra programación, la unidad, la sesión, ¿no? Esto nos va a ayudar, la verdad que bastante, y le agradecemos bastante por esta información. Todavía no nos sentamos de lleno a lo que es la planificación, porque estamos iniciando en los colegios. Bueno, sí. Yo estoy recién en un nuevo colegio porque he sido reasignado este año, pero ya estamos formando el grupo para poder ir trabajando ya la planificación. Correcto. Muy agradecido, profesor. Muy bien, maestro Ali. Me alegra que
consideren que el material que se está compartiendo y lo que estamos abordando tenga mucha utilidad para nuestra área, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Hay capacitaciones, hay eventos, a veces nos llaman al webinar aquí, pero al final matemática, comunicación, CTA, ¿no? DPCC, y bueno, ya los profesores de arte, los profesores de tal, adecúense a lo que están hablando a nivel general, ya es las... No tanto es así, ¿no? Nosotros tenemos que hablar nuestro propio lenguaje pedagógico del área, ¿no? Necesitamos ese acompañamiento, necesitamos ese apoyo, ese reforzamiento, esa retroalimentación incluso, ¿no? Nuestra tratativa es diferente, entonces, qué mejor que entre nosotros nos comprendamos. Por eso que yo me preocupo bastante en generar estos espacios y felicito a los que aprovechan. Hay algunos colegas que hoy día se han integrado, se han enterado, saludo, bienvenidos, pero hay otros que se los invita y que de repente poco les interesa, ¿no? Miren, ahorita, por ejemplo, les comento, la Universidad, la Pontificia Universidad Católica, está promoviendo un curso de capacitación con el uso de la ingeniería con las artes electrónicas. Si gustan, les voy a pasar el póster, pero vale 850 soles, ¿no? Entonces estoy viendo la forma de participar y bueno, siempre les he comentado, ¿no? Capacitaciones a nivel de Lima, en sitios, el arte cuesta, hay que invertir, ¿no? Entonces a veces los montos son mínimos, son fáciles, se entiende la economía del docente, pasamos situaciones difíciles en cuanto a lo económico, pero a veces, colegas, yo prefiero antes de gastar en media caja de cerveza, en 3 cervezas, ¿no? Invertir en algo que va a generar cambios, ¿no? Cambios en mi práctica. Que ello no quita que también uno tenga que celebrar, uno tenga que tener momentos de diversión, de alegría, ¿no? Pero a veces hay que saber invertir en donde hay que hacerlo, ¿no? Yo saludo a ustedes. Muy bien. No sé, Marco me parece que también quiere expresarse. Es importante las capacitaciones, aprovechemos siempre, ¿no? Oportunidades que los vengo planificando, gestando para aquellos que lo pueden aprovechar, ¿no? Y bienvenidos a ustedes. Y ahí se nota, pues, se refleja el cambio que va a haber, pues, en cada una de nuestras instituciones educativas en el área de arte y cultura, ¿no? Entonces, ahí debemos marcar siempre la diferencia. ¿Alguna otra participación, de repente, para ir terminando, o algo que se necesite reforzar o retroalimentar? Porque hasta aquí terminamos el tema de la planificación curricular, ¿no? Carpeta pedagógica y planificación curricular, terminamos hasta aquí, y mañana ya entramos a otro tema, ¿no? A otro tema que guarda relación, ya ustedes tienen el temario, y eso también nos va a ayudar a fortalecer nuestra práctica pedagógica. Entonces queda, pues, también como tarea ir avanzando con nuestra planificación de sesión, ¿no? Ustedes tomen la decisión y bueno, y armando su carpeta de proceso y revisando. Ahí hoy colgado en Artegogía una serie de videos, cuando tenga el tiempo, yo sé que estamos estrechos a veces en tiempo, denle una revisada, en algo les ha de ayudar, ¿no? O también buscar otro referente. Queridos colegas, si no hubiera más participaciones, tendríamos que despedirnos. Y mire, maestro Ali, Miguel, muy bien, maestro Nelson, Fabián, Nancy, la maestra Nancy, Patti Bravo, muy bien, Marco no aprendió todavía la cámara, tratemos, ¿no? Muy bien, Eric Wangal también, vamos conociendo en esta virtualidad, ¿no? Marcos Alberto Vegas, caramba, mira, Muy bien, fuertes abrazos, estimados maestros, y hasta mañana, pues, a las 7 en punto, ¿no? Mañana a las 7 en punto iniciamos con la siguiente temática. Bendiciones. Hasta mañana, maestro. Muchas gracias. Bien, maestro. Un abrazo. Gracias, maestro. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Bendiciones para todos, maestros. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Ya, Hasta mañana, maestro Jorge Luis. Abrazos. Efraín, también nos vemos. Hasta luego, nos vemos, maestro. Buenas noches. Muy bien, maestra Flor, nos vemos. Hasta mañana, maestro Jorge Luis. Hasta mañana, maestro José. Hasta mañana, maestro Jorge. Maestro Nelson, nos vemos.